Vamos a ver Efesios capítulo 4. Otra vez, no alcanzamos a ver todo lo que... A mí este capítulo de Efesios 4 nos podemos tardar un montón de tiempo. La realidad es que aquí en este capítulo hay tanta cosa por qué sacar, hay tanta miel por qué agarrar y decir, ¿sabes qué, Dios? Vemos el corazón de Pablo hacia los de Éfeso y de verdad que como aquí es increíble, ¿sí? Y vamos a leerlo otra vez vamos a leerlo del 4 del 1 al 16 y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y que en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quién? A los hombres, a ti y a mí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es él mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, ¿qué? Maestros. Y fíjense bien este versículo, a fin de, esta palabra a mí a fin de me encanta. Porque Dios da 5 dones, ahora sí del ministerio aquí podemos estar, donde, pero los tiene y los da a los hombres, pero con un fin, ¿sí? Y en estos versículos nos dicen, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. Escúchenme bien, ¿sí? Y ahorita seguimos. Los dones y los talentos que Dios pone en nuestras manos, di conmigo, no son para mí, ¿sí? Sino son para ¿qué? Para la iglesia, para perfeccionar ¿a quién? A los santos, ¿sí? Y dice, ¿para qué? Para la obra. Primero nos da a fin de, y luego te dice, para la obra del ministerio, para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. No son para ti, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto, ¿sí? Perdón, me perdí. De la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, subrayen eso en sus Biblias, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿qué? Cristo. Eso es lo que nos va a mantener en el camino, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros crezcamos, ¿sí? De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido, entréis, sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, otra vez, ¿de qué? De cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Estos versículos, a mí este capítulo siempre a mí me ha encantado. Yo cada vez lo leo y por varios años, yo creo que entre 2 o 3 años, yo lo leía todos los días, yo lo leía todos los días, todos los días. Y la realidad, si lo vemos aquí, ¿cuál es la base? El amor. ¿Sí? Y la realidad es que cada uno de nosotros necesitamos el amor. ¿Por qué? Sin amor nada somos, ¿sí? Porque a final de cuentas, los dones y los talentos que Dios tiene, nos ha dado a cada uno de nosotros, en particular, cada uno por diferencia, ¿sí? Son para la obra, son para la iglesia, son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, ¿sí? Y esa parte es bien importante, porque mucha gente vuela pensando que es un don propio, ¿sí? No es para mí el don, sino es para qué, para que otros puedan conocerle, para servirle, para que otro pueda crecer qué, su reino, no mi reino, cambia, ¿sí? Es su reino, no mi reino, ¿sí? Ahora, aquí vemos en los primeros versículos donde Pablo, fíjense bien, no les exhorta a los de Éfeso a guardar la unidad, ¿sí? No como anteriormente estaba exhortando, ahí cambia. Y si se fijan, no está exhortando, sino que dice, hacer la unidad, ¿sí? Dice, solícitos, ¿en qué? En guardar la unidad en el espíritu. Qué grueso, ¿no? Salud, ¿sí? Qué grueso. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vocación, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, ¿sí? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas palabras me encantan. ¿Por qué? Ahí les va por qué. ¿Nos abre el abanico a otras cosas? No lo cierra. ¿Sí? Él es el principio, Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio, Él es el fin. ¿Sí? Él es el creador de todo. ¿Sí? ¿Dónde? Él nos creó a ti y a mí. Muchas veces el hombre, el ser humano, quiere buscar un sinfín de cosas, quiere tener otros dioses, busca por otras cosas que la ciencia, que esto, que el otro, y nada más lo hace. ¿Para qué? Para voltear el dedo y decir, yo soy. ¿Sí? Y déjenme decirles algo, entre más sabes, entre más conocimiento de la palabra tienes, ¿sí? Te das cuenta que nada somos. ¿Sí? Porque a final de cuentas sé que esos dones, esos talentos han sido dados por parte del Creador. ¿Sí? Han sido dados a la vida de cada uno de nosotros. Dios ha dado dones y talentos a Nicolás, a Kikín. Dios le ha dado dones y talentos, pero no son para él. ¿Sí? Él ha dado dones y talentos a Ere. ¿Sí? ¿Por qué? La realidad es que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, diferentes talentos, pero tenemos que entender que no son para beneficio propio, sino son ¿para qué? Para engrandecer su reino, para que otros puedan crecer, para nosotros desarrollarnos en ese amor, en esa intimidad con Dios y poder decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi vida. Sí. Y a mí eso me encanta, de verdad.
¿sí? Porque la realidad es que podemos ver que entre más tenemos conocimiento de Dios, nos damos cuenta que no somos nada, no valemos nada. Porque, ¿qué nos dio? ¿Qué es lo que vale en el ser humano? ¿Sí? No éramos nada, éramos polvo. ¿Sí? ¿Y Él qué nos dio? Su aliento de vida. ¿Sí? Él es quien puso en nosotros. ¿Sí? Él es quien puso su espíritu. Y a mí se me pone en Navidad o cuando tenías que darle, le dábamos juguetes. ¿Cuántos de ustedes le dieron juguetes a sus hijos que tenían musiquita o que se movían o algo? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Y qué pasaba? ¿Sí? El muñeco o el mono o el peluche por sí solo, sin el movimiento, no es nada. ¿Qué requería? Las baterías y lo que les gustaba a los niños, ¿qué era? El movimiento, las cosas, el que tenía la musiquita que les llamaba la atención. Se acababan las pilas y ya ni lo pelaban, ya lo arrumbaban. ¿Sí? ¿Saben una cosa? Sin Dios no somos nada. ¿Sí? Dios es el que hace el motor en nosotros, donde podamos funcionar para que nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestro trabajo, Él es el que nos da el poder para hacer riquezas. Él es el que nos da la creatividad para llevar a cabo negocios en la escuela, ser buenos estudiantes. Si se fijan, no estoy diciendo con esto que no seamos estudiosos, que no leamos, que no esto, que el otro, sino al contrario. Sí. Yo he visto los hombres más inteligentes que yo he conocido. Son hombres que temían a Dios. Sí. Eran hombres que sabían, pero que el conocimiento suyo no provenía terrenal, provenía celestial. Sí. Hubo un ejemplo que hace mucho tiempo lo oí, yo lo he compartido con ustedes en varias ocasiones, pero siempre a mí me ha pegado. Sí. Porque yo recuerdo que una vez nos dijeron, era un pastor donde muy reconocido y, y tuvo una enfermedad terminal y la realidad es que no sanaba y no sanaba, hicieron cosas y no sanaba. Y la realidad es que un día se voltea a su hijo y le dice, papá, yo te he visto sanar a otros. Yo te he visto que tú has orado y has impuesto tus manos sobre otras personas y han sanado. Yo he visto que han sido abiertos los ojos de los ciegos. Yo he visto, papá, que se han levantado de una silla de ruedas. Y el joven le dijo, papá, si tú tan solamente orares, serías sano. Si tú solamente imponieres tus manos sobre tu vida, sanarías. Y el papá en mal estado, ya estaba muy mal, se volteó y le dijo, hijo, los dones y los talentos, el don que Dios me ha dado, no es para uso propio, sino es para que otros y Dios se exaltado. ¿Sí? Y yo me volteo y digo, wow, wow, ¿cuántos no hubieran dicho, señores, que esto, sabes que el otro? A final de cuentas, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que nos ha dado a nosotros, ¿qué? Es para otros. Yo recuerdo de una persona donde en una ocasión estuvimos en una junta, era un hombre que era musulmán y lo trajeron de incógnito. Lo buscaba la policía por todos lados y la realidad es que un día tuvimos una junta donde lo trajeron incógnito, éramos como 6, 7 personas y tenía que entrar encapuchado, tenía que entrar en ciertas formas y en diferentes lugares. Y en esta ocasión
nos dio una plática, bien, sin nada, y la realidad estábamos ahí platicando, y se voltea y dice, yo era como Pablo, sí, y dice, la realidad es que yo era como Pablo, dice, yo era perseguidor de la iglesia, dice, yo me dedicaba, ese era mi oficio, perseguir a los cristianos, dice, pero un día le conocí y mi vida cambió. Y ahora un día dice, me metió su general de aquel país, lo metió, lo encarceló y le dijo, quiero que le dio varios libros. Le dio el Corán, le dio la Biblia, le dio varios libros de ciencia, les dio de otras religiones, budismo, de todo, y le dijo, porque era un hombre sumamente inteligente. Y le dijo, quiero que me busques qué es la verdad. Dice, nunca se esperaron que yo en mi búsqueda por buscar la verdad, cuál era lo más pegado a la verdad, dice, yo me convirtiera. Este hombre se convierte, es más, ni sé su nombre porque se hacía llamar Pablo, se decía llamar Pablo. Y me acuerdo que este hombre decía, es que yo era mi vida como Pablo. Y después que él conoció a Cristo, eh, este hombre sanguinario, este hombre donde ese era su trabajo, Dios lo transforma, Dios le muestra la verdad. Y él me acuerdo que nos dice, agarra la Biblia y dice, esta es la verdad. Sí, Cristo es la verdad. Y, y desde ese momento, él empezó a compartir la palabra en todas las naciones. Él empezaba a ir a diferentes países, a diferentes lugares. Y de verdad que ese día yo me acuerdo y yo me quedé, wow, sí, porque la realidad es que Cristo es el que lo ha hecho por nosotros. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Pero escuchen esto, a final de cuentas, si tú no tienes amor por el prójimo, no somos nada. ¿Sí? Porque no me puedes decir que tienes un conocimiento tan grande. No me puedes decir que eres un hombre, una mujer, un joven, donde esto y el otro, y tienes, Dios te ha dado i- impresionantes dones, talentos, cuando eso no los pones a los pies y los pones para servicio de la iglesia. ¿Sí? Porque no se trata de ti. ¿Sí? Y a mí estos capítulos, de verdad este capítulo a mí me fascina. Y yo cada vez que lo leo, y me emociona porque la realidad es que mi vida, tu vida, no vale nada sin Dios. Sí. ¿Por qué? Número uno, y te voy a dar una recomendación. Sí. Y Pablo aquí les estaba diciendo, no como una opción, sino les dice, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Sí. La unidad. Sí. Y a mí cada vez que yo veo eso, digo, wow, ¿cuál es nuestro mayor problema? Es con el prójimo. Sí. Nuestro problema no es con Dios, nuestro problema es con nuestro prójimo. Sí. Y no es una opción que nos da el Padre. Nos dice, hey, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, el vínculo de la paz. Sí. Y se vuelve y nos dice, un cuerpo, un espíritu, fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Es lo que creemos. Un Dios y Padre de todos. Sí. Eso es.
nuestros cimientos, ¿eh? Eso es lo que nos planta. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia, la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. No lo merecíamos, ¿eh? Es por gracia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí. Déjame decirte algo a ti en esta noche. Si tú dices, es que yo no soy bueno en nada, no es cierto eso, ¿eh? Eso es el enemigo. Todos tenemos dones y tenemos talentos en nuestras vidas que han sido dados de parte del Padre, que tienen que ser desarrollados, que tenemos que crecer, que tenemos que abundar. Y hay veces que no sabes de cosas hasta que empiezas a caminar en ello. Sí. Y dices, wow. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es, ahí quiero decirles algo en este sentido. Sí. Esta palabra donde habla de guardar, ¿sí? En el griego quiere decir terein, que significa guardar de una forma activa, ¿sí? Guardar de una forma activa, ¿sí? Hacer, guardar la unidad de una forma continua, de una forma activa, no nada más es en un tiempo, ¿sí? Acompáñenme a Colosenses 3, versículo 12, por favor. Y estos versículos lo hemos leído todos nosotros. Son muchas veces los utiliza la gente, estos versículos, y dice, versículo 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vuelve a decir esto, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya con eso nos dio en la torre, ¿eh? Y sobre todas estas cosas, vestíos. ¿De qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Sí. Y quiero dejarlo ahí. Sí. ¿Por qué? Vestíos. Te lo tienes que poner, ¿eh? Sí. Dice, vestíos como escogidos. Esta mañana o hace rato que te echaste un baño, en la mañana que te preparaste para salir, ¿qué haces? ¿Levantas tus manos? ¿Piensas el color de la ropa, lo que quieres ponerte y automáticamente viene y se pone? Todos quisiéramos, ¿verdad? Pero no. Sí. Te lo tuviste que poner, te tuviste que vestir. Sí. Vestíos, pues. Y escuchen bien, te dice cómo, ¿eh? Como escogidos de Dios, santos. Eso es lo que dice el Padre acerca de ti, ¿eh? Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Sí. Wow. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Yo creo que en esto me equivoco de hablar con ustedes, ¿verdad? Yo creo que nadie se ha enojado con su prójimo. Yo creo que nadie ha dicho es que tú, es que ve lo que me hicieron, es que mira cómo me miró, es que ve lo que me hizo. ¿Cuántos hemos hecho o dicho algo similar? ¿Vale? Sí. Yo tengo mi mano levantada. Sí.
¿Qué es? Soportándonos unos a otros. ¿Sí? Esa ha sido mi oración después de la pandemia continua. Mi oración ha sido: Dios, dame más amor por el prójimo. Dame más amor, Dios, por la gente que no te conoce. Señor, enséñame a mirar, no conforme yo miro, por lo que yo quiero mirar, sino, Señor, enséñame a mirar como tú los ves. ¿Cómo los debemos de mirar? Como escogidos por Dios, ¿sí? Amados, santos, ¿sí? Y donde Dios ponga palabras en tu boca para que otros puedan conocerle, ¿sí? No en vez de que otros, en vez de conocerle, tengas un repelente, ¿sí? Sino que otros puedan conocerle y tú puedas ser, ¿sí?, esa herramienta que Dios utiliza para que otros puedan ser abiertos sus ojos. ¿Sí? Y esto sobre todas las cosas. ¿Vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Y si tú tienes algo contra alguien, te dice bien fácil: perdona. No, Dios, pero es que me ha hecho, es que mira esto, mira el otro, es que no te fijaste. Dice: así también hacedlo vosotros, como Cristo os perdonó. Forma, por su gracia, nos da la salvación cuando no lo merecíamos. Sí. En Primera de Corintios 13, no lo busquen, nos dice que sin amor no somos nada, no eres nada. Sí. ¿Sabes esto? Y aquí vamos a terminar, no vamos a acabar el día de hoy, pero yo creo que con esto tenemos para meditar en nuestras propias vidas y voltearnos y ver si realmente en alguno de estos hemos fallado, donde si realmente necesitamos extendernos o nos hemos conformado con lo que tenemos. Sí. Porque yo no me conformo con tener una bonita familia. Yo no me conformo con tener una bonita esposa, una buena esposa, unos buenos hijos. No me conformo con eso. Yo creo en lo personal que hay muchísimo más de lo que mis ojos pueden ver, de lo que yo puedo escuchar, de lo que yo puedo entender. Sí. Pero déjenme decirles esto: si yo no paso por el filtro que es Él, no voy a alcanzar a ver ni a oír de lo que Él tiene preparado para mi vida. Sí. Yo te quiero decir esto, y te quiero animar. Necesitamos compartirle a otros de quién es Dios, del amor del Padre, del cual Él ha dado su amor a tu vida y por lo cual tú tienes una buena familia, tienes buenos hijos, has disfrutado de sus bendiciones, pero no para ahí. Sí. Que cada uno de nosotros tengamos un celo por compartir la palabra, un celo por buscarle, un celo por decir: ¿sabes qué?
este amigo que tengo no le conoce. ¿Sabes qué? Que nuestras vidas sean que puedan ellos voltear sus ojos, ser abiertos y decir, hay una urgencia en estos tiempos. Y quiero decirte, hay una urgencia por compartir su palabra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles como sociedad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles familiares en el mundo. Pero quiero decirte esto, que eso no sea un hecho para que nos robe de la verdad. ¿Sí? De decir, Dios, es que no sé qué esto y qué el otro. ¿Sí? Los tiempos han cambiado, las formas han cambiado, pero la verdad no ha cambiado, que es Él. Se trata de Él, se trata de su amor, por el cual ha sido derramado en tu vida, donde tú ahora te puedes gozar. ¿Sí? Yo hace años ni me hubiera imaginado tener esta reunión de esta forma que tenemos. ¿Sí? Y tú a mí me dices, no es de lo que más me gusta, a mí me encanta verlos. Pero sabes una cosa, por cuestión de tráfico, por cuestión de tiempos, lo que tú quieras. Pero a final de cuentas yo he tenido que llegar a una conclusión. No se trata de lo que podamos hacer, sino que su espíritu entre y Dios hace con lo que quiere, como quiere, con quien Él quiere. ¿Sí? Y aún ahorita donde tú estás, ¿sí? Dios puede hacer una obra, venir, sellar el corazón, transformar las vidas. ¿Sí? Y yo te quiero dejar con esto en esta noche. ¿Sí? A que abundemos en el amor del Padre. Que eso nos refleja a nuestro prójimo en amarlo y viviendo en perdón. Sé fácil para perdonar, ¿eh? Ser rencoroso no es una buena cualidad que uno quiere, sino que seamos prontos para perdonar y tardos para irarnos. Buscar el amor, la unidad, ¿sí? Entre el cuerpo de Cristo, entre cada uno de nosotros, ¿sí? Pero que eso no nada más quede en nosotros, sino que busquemos expandirlo a otros que no le conocen. ¿Sí? Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero terminar con una oración, pero antes de la oración, si a ti te da temor compartir la palabra, a lo mejor tú dices, pero ¿qué voy a decir, Dios? ¿Qué van a pensar de mí? En esta noche dile, Dios, pon un denuedo en mí. Señor, que en el lugar donde yo esté, en el lugar donde yo ande, no pare de hablar tu palabra. Y Señor, que mi vida sea una herramienta para llevar tu palabra a otros que no te conocen. Y dile, aquí está mi vida. Enséñame a caminar en amor y abundar cada vez más, Dios, cada día abundar más en ello. En el nombre de Jesús. Y si tú tienes algo en contra de alguien que lo has tenido guardado, perdona. No es un sentimiento bonito, pero es una decisión. Y en esta noche, ahorita que nos vayamos, decide perdonar. Y dile, Dios, aquí está Él. Te lo entrego. Sí.
Padre, gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Y Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Señor, yo te pido que tú obres en nuestras vidas. Señor, gracias, Dios. Te amamos. Amén. Amén.